Ok. Empezamos entonces la clase del día de hoy y, como estaba comentando recién, la idea y el objetivo principal de la clase del día de hoy es empezar ya a adentrarnos a lo que dejamos introducido en la clase anterior, que es esto de JavaFX, y a pesar de que en la clase anterior les mostré el uso del Scene Builder, vamos a también empezar viendo, antes de utilizar el Scene Builder, que nos facilita mucho la vida en cuanto al manejo de elementos gráficos dentro de tu interfaz, vamos a tratar de utilizar estos mismos elementos de manera directa en el código de Java, utilizando las bibliotecas que provee JavaFX, para entregarle un poquito de práctica a ustedes también de cómo se realiza este manejo de elementos gráficos. ¿Ok? Entonces, permítanme hacer compartir pantalla acá. Entonces, esta es la última parte que habíamos visto y yo le había explicado esta idea de que cada aplicación JavaFX estaba compuesta como de distintas capas, ¿cierto? Entonces tenemos la capa Stage, el escenario, ¿cierto? En donde nosotros vamos a generar, de la misma manera que en una obra de teatro, vamos a disponer nuestra escena para la obra de teatro, ¿cierto? Entonces tenemos el escenario, que es como el espacio físico, tu ventana principal, donde vas a disponer todas las cosas preparadas para que empiece la obra. Tienes el scene, ¿cierto? Que es el escenario, que pueden variar, al igual que en una obra de teatro, tú puedes disponer distintas escenas de una misma obra en el mismo escenario, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en cada momento, la idea acá es la misma. Tú puedes tener distintas escenas que, dependiendo del contexto en que tú te encuentres o del perfil de la persona que está entrando a tu aplicación, podrías mostrar en el mismo escenario una escena o la otra, ¿cierto? En esta ventana principal podrías mostrar una escena u otra dependiendo del contexto en que te encuentres en ese momento. Y ya adentro vienen todo lo que son los elementos gráficos propiamente tal que vas a poner en tu interfaz. Estos elementos pueden ser botones, elementos de texto, etiquetas, para visualizar imágenes, videos, o sea, todo lo que uno normalmente ve en una interfaz gráfica, ¿ok? Y van a ver que los elementos que nosotros vamos colocando dentro de la escena pueden tener algún grado de jerarquía, donde por ejemplo podemos tener algunos paneles, que los vamos a ver un poquito más adelante, que nos ayudan a disponer de mejor manera los elementos gráficos, y esos paneles tienen dentro algunos elementos. Entonces se puede dar este tema de que tú tienes un elemento gráfico que adentro tienes otro elemento gráfico, entonces se da una especie de jerarquía en ese sentido. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Y con esto habíamos terminado la clase anterior, que es la aplicación más sencilla que tú puedes crear en JavaFX, en donde simplemente tenemos una ventanita con un botón en medio. ¿Cómo funciona esto? Recuerden los conceptos que acabamos de decir. Tenemos la stage, que es nuestro escenario que representa nuestra ventana principal, y luego dentro de tu stage deberías crear una escena en donde vas a poner los elementos gráficos relacionados con esa escena en particular. Entonces, justamente esto es lo que ocurre acá. La escena principal, la asociada a tu ventana principal, porque es indiscutible que una interfaz gráfica, un programa, puede tener más de una ventana, ¿cierto? Entonces, siempre dentro de todas estas ventanas que tú puedes crear dentro de tu interfaz gráfica, hay una ventana principal. Y por supuesto, JavaFX te crea, en este caso, una ventana principal por omisión, porque obviamente si estás creando una interfaz gráfica tienes que tener al menos una ventana. Entonces esa ventana ya viene por entrada en tu programa de JavaFX en la función, en el método llamado start. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Para crear una clase que opere sobre esa interfaz gráfica que tú estás creando, tienes que extender la clase application de manera tal que se entienda de que lo que vas a crear dentro de esa clase es la definición de la interfaz gráfica que vas a utilizar. Y luego de esto tienes que al menos redefinir un método que es el método start. ¿Ok? El método start es el que da inicio a la interfaz gráfica. Nosotros habíamos hablado también que el método main en el desarrollo de programas que no tenían interfaz gráfica, lo que hacía era darle inicio al programa, ¿cierto?
Entonces, a partir de esto se generan las distintas instrucciones que se iban a ejecutar para tu programa, que por supuesto podían estar llamando a otros objetos, a otros métodos, etc. Sin embargo, main acá tiene la misma función, le da inicio al programa, pero no es el encargado de levantar la interfaz gráfica, ¿ok? Eso lo hace el método launch, que es el que crea la interfaz gráfica, pero para levantarla propiamente tienes que darle un inicio, es como una especie de botón de inicio, que es el que se produce a través del método start, ¿ok? Entonces, este es el que levanta finalmente la interfaz gráfica en tu programa JavaFX. Entonces, cada programa que tú crees con JavaFX debería tener redefinido el método start, que este es un método que proviene de la clase application, ¿ok? Y luego, acá dentro de start, vamos a integrar, vamos a escribir los distintos elementos que vamos a posicionar dentro del escenario y de la escena, dependiendo de en qué nivel de abstracción estamos. Entonces partamos acá viendo dónde está el stage, el escenario. El escenario, como les dije, en este caso que hay una sola ventana, vamos a reutilizar aquel que... ¿Qué pasó acá con la cámara? Ahí sí. Vamos a utilizar la ventana principal que nos provee JavaFX, ¿ok? Entonces, este proviene como un parámetro de entrada, por lo tanto tú solamente lo tienes que utilizar, no tienes que instanciar ni nada. Viene una referencia que está apuntando a un objeto de la clase stage, ya está en memoria, ¿ok? Por lo tanto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Desde el stage, asignarle un escenario, ¿ok? Una escena, perdón. Desde el stage, desde el escenario, asignarle una escena, porque por supuesto, porque un escenario tiene que tener una escena que esté mostrando elementos gráficos. Entonces, a un stage le asignas una escena, ¿ok? Y a la escena le vas poniendo los distintos elementos gráficos que tú quieres que se vean en esa escena en particular. Y eso es lo que vamos a ver que está escrito en el código. A la stage le vamos a setear una escena. Esa escena está creada en algún lado. ¿Dónde está creada? Acá. ¿Se fijan? Acá está la definición de la escena. Entonces, como lo hemos visto un montón de veces en la escritura de código Java, tenemos que crear una referencia a la clase escena, en este caso, y apuntar esa referencia a un objeto del tipo escena, que creamos con un constructor. Esta escena se inicializa con un botón y con un cierto tamaño. ¿Dónde está creado el botón? Acá arriba. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos la creación del botón, se crea de la misma manera que vimos con todos los objetos que hemos visto en Java, una referencia y apuntarlo a un objeto creado con new. Entonces tenemos creado el botón lo asociamos a una escena, y la escena la asociamos a un stage. Y luego decimos, por favor, muéstrame el escenario. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y ese efecto lo que produce es el ejemplo que les mostré en la clase anterior, que es una ventana simplemente con un botón. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, lo que vamos a hacer es, a partir de este programa tan sencillo, vamos a empezar a complejizar y agregar más elementos cada vez de tipo gráfico. ¿Ok? Entonces, una pregunta acá es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera más de una ventana? En este caso, si yo quiero más de una ventana, más de un escenario, no me basta con la ventana principal generada ya por JavaFX. Yo tengo que generar mi propia ventana. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense que estoy creando en esta línea una nueva ventana que va a corresponder a la que aparece acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo opera esto? Siempre de la misma manera. Tenemos una ventana principal, vamos a basarnos en la ventana principal por ahora. Generamos un escenario con un botón. Puedo perfectamente directamente entregarle el botón y la creación del botón acá, sin la referencia. Puedo darle algunos seteos de atributos al stage, o sea, por ejemplo, podemos perfectamente ponerle un título a la ventana principal. Seteamos la escena asociada a esa ventana principal y la mostramos por pantalla.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda ventana. Es decir, creamos la ventana secundaria, le seteamos un título si nosotros quisiéramos, creamos una escena, en este caso fíjense que de la misma manera que lo hemos visto en otros momentos, podemos hacerlo todo en una línea, o sea, en este caso, la creación de la escena la puedo hacer directamente en la definición del seteo de escena para este escenario, y lo mismo para botón, en este caso estoy creando directamente un botón en la entrada de la escena, ¿ok? Entonces es el mismo efecto, tenemos dos ventanas y cada una tiene su propio botón que nosotros podemos cliquear porque pasé esta referencia stage a que se muestre por pantalla. Si yo les muestro esto, vamos a ver. Esto de acá. Ignoro completamente por qué me está fallando tanto la cámara. Entonces, este. Perfecto. Entonces voy a volver a utilizar los comandos que yo les mostré que definí la clase anterior con un alias. Entonces, que estos no son los comandos estándar de JavaFX. Si ustedes quisieran utilizarlo, deberían escribir todo, pero yo hice un alias para simplemente tener más facilidad de uso en los ejemplos. Entonces, este de acá es el multiple stage. Entonces, vamos a compilar, dejarlos todos compilados. Perfecto. Y ahora vamos a ejecutar el multiple stage demo. Vamos a ver si esto... Acá está. Entonces, miren, voy a llevar lentamente... ¿por qué queda...? A ver, ahí sí. Esta es la primera ventana, la que está asociada con esta definición. Y fíjense que ahí está el botoncito funcional. Y por acá, si esto me deja tomarlo, tenemos esta segunda ventanita. Se va a poner por acá. Que es la asociada con esta definición. Fíjense que esta stage, esta ventana, tiene asociada directamente una escena, y esta escena que estoy creando acá tiene asociado un botón. ¿Ok? Y en este caso le indiqué un tamaño más pequeño, de ancho y de alto, de 100%. Y la puedo perfectamente ir cerrando. Perfecto. Entonces, esto es más o menos un resumen de cómo tú deberías ir, cómo se integran los distintos elementos de JavaFX cuando tú estás creando una ventana. Entonces, como dijimos recién, tenemos una stage, ¿cierto? Dentro de una stage, por la notación que aparece acá, esto indica que contiene, y esto de acá quiere decir herencia, ¿ok? Entonces, una stage, un escenario, puede contener una escena, ¿ok? Eso no quita que en algún momento tú puedas setear con otra escena el mismo escenario, ¿ok? Y luego, una escena contienen elementos de tipo parent, ¿ok? Donde los elementos de tipo parent van a ser finalmente todos los elementos gráficos que tú puedes poner en tu interfaz. ¿Qué tipos de cosas puedes poner? Puedes poner cosas como, por ejemplo, formas, digamos, líneas, círculos, elipses, rectángulos, etcétera, todo lo que viene de esta clase shape. Puedes poner, por ejemplo, imágenes, lo que viene de la clase ImageView, por ejemplo. Elementos de control como pueden ser campos de texto, botones, checkbox, radio button, que son estos botones redonditos que uno pincha para escoger entre varias opciones, áreas de texto, entre otros. Y también, y esto a mí personalmente me gusta mucho que lo provea JavaFX, existen lo que se llaman los pane. Un pane, un panel, son elementos que te permiten posicionar de manera más simple y más ordenada los elementos gráficos dentro de tu interfaz. Entonces, por ejemplo, y de hecho vamos a mostrarlo acá, acá están algunos de los tipos de panel que te permite JavaFX. Entonces, por ejemplo, bueno, por supuesto está la clase base de la cual heredan todos los tipos de panel distintos. Algunos ejemplos de esto. El stack pane lo que hace es poner como un stack todos los elementos gráficos que tú pongas dentro de este panel, uno encima del otro.
También tienes un flow pane, que lo que hace es poner elementos gráficos, estos nodos, de izquierda a derecha. Entonces, fíjate que tú pones como una plantilla en la interfaz gráfica de cómo quieres posicionar los distintos elementos en tu ventana. Si pones un stack pane, por ejemplo, los elementos gráficos que vayas poniendo dentro del stack pane se van a poner uno encima del otro. Si tienes un flow pane, se van a poner de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si tienes un grid pane, se van a poner en celdas, en grillas de 2 dimensiones, entonces puedes ir seleccionando en qué grilla particular quieres poner cada elemento. También existe el border pane, que es como un panel estándar para la mayoría de interfaces gráficas, entonces divide como tu pantalla en secciones bien comunes en los programas con interfaz gráfica. Tienen una sección superior, que es el top, tienes como, que sería como la cabecera, muy parecido a lo que sería una página web, ¿cierto? Una cabecera, ¿cómo se llama? Un footer, ¿cierto? La parte de abajo de tu ventana, y luego tienes división de por centro, izquierda, derecha, bueno, esas son las divisiones, ¿cierto? Arriba, abajo, izquierda, derecha y centro. Entonces puedes posicionar cosas en esos distintos lugares, que es como una disposición bastante común en interfaces gráficas, ¿ya? El H-Box, que ubica los nodos en una única fila horizontal, y la V-Box, que lo que hace es una columna vertical solamente, ¿sí? Entonces, además de esto, puede que existan algunos otros tipos de panes, de panel para posicionar elementos, que por supuesto ustedes pueden ir viendo. La cantidad de elementos gráficos y de elementos panel y otros que existen son montones. Acá simplemente vamos a ver algunos y ver cómo se comportan, y por supuesto ustedes pueden acceder a la documentación de Java para ver algunos otros que existan. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de esto. No sé si hasta acá hay dudas, o si va quedando claro. Profe, yo tengo una. ¿Perdón? Yo tengo una. Cuéntame. En la diapositiva del flujo, ¿Está acá? sí, esa. Ya. Cuando usted comentó que podíamos tener varias escenas, ¿cierto? O sea, ojo En el con mismo la script. forma en que lo estoy describiendo. Tú puedes cambiar la escena de un escenario, Ah, pero no puedes, de la misma manera que en una obra de teatro tú no puedes tener dos escenas ocurriendo en el mismo momento, en el mismo escenario, ya, ya. ¿sí? Ah, ya, sí. Pero tú puedes, no sé, pues termina la primera escena y la puedes cambiar por otra, eso se puede hacer, Ya. Ya, ¿sí? entonces, por ejemplo, estando en una misma stage, si tengo dos escenas que están superpuestas, o sea, yo veo una, no puedo ver las dos. Tengo que ver Es que una. no pueden estar superpuestas. Si Ah, ya. tú tienes una escena asociada a un stage, la escena que se va a ver en ese momento es la que tú seteaste a esa ventana. Ya. Y Si después tú tengo que borrar eso. seteas una nueva escena a esta ventana, la otra ya no está linkeada, no está asociada a esta ventana. Por lo tanto, se va a ver la segunda escena. Y el garbage collector va a agarrar esa escena y la elimina. Sí, No. debería agarrarla. Si es que no la utilizas en ningún otro momento más. Ah, ya. Ya. La lógica del garbage collector es media oscura, no la conozco en tanto detalle, pero se supone que si hay algún elemento que liberas en cuanto a que ya no lo tienes asociado a ninguna acción y no lo vuelves a utilizar en ninguna parte de tu código, se supone que el garbage collector es lo suficientemente inteligente para detectar eso y liberarlo en memoria si es necesario. ¿Sí? Ok. Súper. ¿Alguna otra consulta? Entonces veamos una utilización de estos paneles, de estos paint, que a mí personalmente me gustan mucho, porque yo personalmente, que soy una persona tan desordenada, me gusta tener plantillas que me ayuden a ordenar la disposición de las cosas que yo voy a poner en pantalla. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el Stack Pane para simplemente poner un solo botón, y es lo que vamos a ver acá. Entonces la idea sigue siendo la misma. Tú tienes una stage, al stage le plantas una escena, y a la escena le pones los elementos gráficos que tú quieras, sea un pane, sea un botón, sea lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, partamos de abajo hacia arriba. Fíjense que acá la primary stage, la ventana principal, se le setea una escena. ¿Dónde está definida esta escena? En esta línea de acá. Acá tenemos que la escena está creada acá, y el elemento gráfico que tiene asociado a esta escena es un
paint. ¿Ok? Entonces tenemos acá el paint. ¿Dónde está definido el paint? Acá arriba. Entonces tenemos que crear un panel, un paint en este caso. Y para indicar que vamos a agregar un elemento gráfico dentro de este paint, para que el paint se encargue de ordenarlo, lo hacemos de la siguiente manera. Utilizamos la referencia al objeto paint que creamos, ¿cierto? Y con el método getChildren, lo que estamos haciendo es obtener un hijo, es literalmente eso, obtener un hijo en donde nosotros vamos a posicionar el elemento gráfico. ¿Ok? Por supuesto, esta anotación que estoy indicando acá podría variar dependiendo del tipo de paint que ustedes estén utilizando, por lo tanto es importante verificar la forma en que tú accedes para cada tipo de panel distinto. En este caso puntual, se utiliza getChildren. De esa manera tú obtienes una referencia al lugar donde tú vas a agregar el elemento gráfico. ¿Ok? Y luego, a partir de esa referencia, con un método que procede esa referencia, que es el método add, vas a agregar en ese hijo un elemento que en este caso es un elemento de tipo button, de tipo botón. Por lo tanto, este botón queda asociado al panel, panel que está asociado a la escena, escena que está asociada a la ventana. Y la gracia es que en este caso, el panel es el que se va a encargar de posicionar el elemento dentro de tu ventana. ¿Ok? Y se va a ver cómo aparece acá. Por supuesto, yo igual les puedo mostrar el ejemplo de esto, sin que está Button in Paint. Está acá. Y esto cargó ahora. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces acá, el panel lo que hace es ordenar los elementos gráficamente en tu pantalla, en tu ventana. Y en este caso, fíjense que lo posicionó en como aparece acá, y de hecho, vamos a hacer algo interesante, vamos a agregar un segundo botón acá para que vean cómo opera esto. Si esto se descuelga, perfecto. Acá. Entonces, este es el código, fíjense. Y este es el mismo código, ¿no? Ok, 2. Ay, queda solo un botón. ¿Por qué pasó acá? ¿Sea muy pequeño? New botón. Esto parece que lo está agregando. Vamos a cambiar el paint. Vamos a poner. Vamos a poner un ¿Puede poner V-Box. los dos botones uno encima del otro? Sí, eso debería hacerlo panel. Por algún motivo no lo está tomando. Entonces vamos a utilizar un V-Box. Y si mal no recuerdo, el V-Box tiene la misma nomenclatura que el Stack Paint. Si mal no recuerdo. Vamos a ver si esto opera. Vamos a ver. Esto de acá, vamos a compilar todo. Cannot find. ¿Será que no está importado esto? Claro, esto sería import JavaFX fin layout, y esto no me lo va a autocompletar porque no lo tengo configurado en el IDE. No importa. Vamos a ver ahí. Ahí sí. Y esto. Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, no quedó tan bonito como debería haber quedado con el Stack Paint, pero ahí están los dos botones. Fíjense que se agrega un botón y lo alinea verticalmente. Entonces yo puedo hacer cosas como esta. Yo podría, por ejemplo, crear un Stack Paint acá. Todos se van a poner esto. Y esto es un New Stack Paint. Luego,
Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos dentro del stack pane, vamos a agregar esto de acá. Entonces, pane 2, get children. Esto, como les digo, no me lo autocompleta porque no lo tengo configurado. Entonces, vamos a agregar dentro del stack pane, vamos a agregar el VBox, de manera tal que me lo ordene como un stack esto. Y esto debería mantenerse de la misma manera. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí, perfecto. Vamos a compilar. Ejecutamos. Y esto lanzó un error. Button my pane. ¿Qué pasó acá? ¿Está bien la anotación o no? Add pane. Parece que está corriendo, ¿no? No debería ser eso. Parece que lo tengo ejecutando, ¿no? No lo cerré. El otro que había. ¿Será eso? Porque esto debería estar bien. Pane 2, pane, get children, add, y agregué el panel. Si borro esto... Ah, perfecto, perfecto. El panel que tengo que agregar acá es el panel 2. A ver. Ahí. Ahí sí. Claro. Ahora sí. Ay, no lo pesqué igual. Maravilloso. Lo toma como un único elemento. Ya ve, por lo menos ahí funcionó el tema de poner un panel dentro de otro. No se ve muy gráficamente esto, porque finalmente esto lo toma como todo un elemento y lo pone como un stack así. Sí. Pensé que lo iba a tomar de otra manera. Lo que pasó acá es que, fíjense, se pueden poner paneles uno dentro de otro de manera de tener un mayor orden en las cosas. Lo que ocurrió fue que cuando puse el VBox dentro del stack pane, yo estaba tratando de agregar ese VBox, esta referencia acá dentro de la escena directamente, y no se podía porque esta referencia estaba dentro del stack pane, entonces tenía que cambiar esa referencia de ahí, por eso lanzaba un pequeño rollo. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos más adelante en donde esto tiene más utilidad que la que acabo de mostrar, pero por lo menos ahí se pudo ver, por lo menos en código, a lo mejor no visualmente, que se pueden poner paneles uno dentro de otro y se pueden generar ordenamientos más simpáticos. Quizás no escogí el mejor ejemplo, pero se puede hacer, ¿ok? Y de verdad que ayuda. Entonces, volvamos acá. Aquí, perfecto. Entonces, respecto a las formas que podemos desplegar, nosotros dijimos hace unos momentos que también teníamos la posibilidad como de dibujar cosas, digamos, poner formas de tipo círculos, triángulos, cuadrados dentro de nuestra interfaz y dibujarlas directamente. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros estamos trabajando con interfaces gráficas, el sistema de coordenadas que se utilizan no es el que uno normalmente utilizaría en matemáticas, ¿cierto? Donde tú tienes el eje X acá, el eje Y acá, y el 0, el origen lo tendrías como en la parte inferior izquierda, ¿cierto? De tu gráfico. Cuando tú estás hablando de representación de ventanas, e imágenes, etcétera, la representación normal en este caso es como aparece acá. Tú tienes el origen ahora arriba a la izquierda,
y acá tú tienes el eje X que se comporta muy parecido al eje X que uno utilizaría en matemáticas, pero el eje Y ahora va hacia abajo, entonces la vertical aumenta hacia abajo en vez de disminuir, en este caso. Entonces, cuando tú defines un punto X, Y dentro de tu ventana, digamos porque, por ejemplo, tú quisieras pintar un círculo con centro en este punto, tienes que tener presente que por lo menos el Y va a representar ir hacia abajo en vez de ir subiendo. Eso es súper importante para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, veamos formas como, por ejemplo, un círculo. ¿Cómo nosotros dibujaríamos un círculo? ¿Ok? Entonces, primero déjenme mostrarles el programa, que es el Show Circle Center. Acá. Java FX. Esto es Show Circle Center. Perfecto. Este programa acá. Entonces, lo que hace este programa es lo siguiente. Fíjense que independiente del tamaño que yo le doy a esto, se trata de mantener al centro. Por supuesto, esto se marea cuando empiezo a darle tamaños más pequeños que el círculo, pero cuando son mayores, se mantiene al centro de la imagen. Entonces, ¿cómo opera esto? Quiero que esta parte de acá por ahora la obvien, ¿ya? Porque la vamos a explicar, que es la unidad que sigue. El tema de cómo nosotros finalmente logramos mantener el círculo al centro de la imagen, se logra con estas dos líneas de código, que créanme por ahora lo único que hacen es conectar el centro del círculo, lo conectan con cuál es el centro de la imagen, ¿ya? Vamos a explicarla con mucho detalle qué significan estas líneas, así que por ahora crean esta parte. Vamos a ver cómo dibujamos el círculo. Primero, por supuesto, tenemos que crear un objeto de tipo círculo. Y JavaFX nos provee una clase, que es la clase Circle, para poder dibujar un círculo dentro de nuestra interfaz. Entonces es bastante sencillo que tú creas un nuevo círculo y lo asocias a una referencia tal cual lo hemos hecho hasta ahora con todas las clases y objetos. A este círculo y a cualquier forma en general hay algunas cosas que tú le puedes setear a través de los métodos que te provee cada una de estas clases de JavaFX. Entonces, por ejemplo, tú podrías setear cuál es el radio del círculo. En este caso le seteamos un radio de 50 píxeles de tamaño. ¿De qué color quieres tú que sea el borde del círculo? En este caso se seteó con un color negro, utilizando la clase color, que también provee JavaFX. Puedes setear también el relleno, que en este caso lo seteamos de color blanco. Y al igual que lo habíamos dicho anteriormente, una vez que tienes creado el círculo, lo puedes directamente poner en una escena, que es una opción. Ahí sí. Lo podrías poner directamente en una escena, o en cambio podrías asociarlo a un panel, y el panel que sea el encargado de ordenar tu objeto gráfico en este caso. Para este caso en particular, pusimos un panel de tipo, le digo al tiro, es un panel normal, ya es simplemente un panel que va a mostrar un elemento. Este panel no ordena absolutamente nada, es la clase a partir de la cual heredan todos los otros tipos de paneles que finalmente sí generan un ordenamiento más inteligente. Este es simplemente un panel, que lo único que hace es, tú le pones un objeto y lo pones en donde tú le digas. Y ese panel nosotros lo asociamos a la escena como elemento gráfico, y la escena se asocia a la ventana principal, como vimos anteriormente. Y luego indicamos que esto se muestre. ¿Ok? Por lo tanto, salvo esta pequeña parte, como les digo, que la vamos a ver en la siguiente unidad, cómo generamos esta conexión de que en cada momento tú sepas exactamente dónde está el centro de tu círculo asociado al centro de la ventana, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero estas líneas de acá son las que proveen el dibujar un círculo. ¿Ok? Y esto mismo aplica a lo que tú quieras dibujar. Si quieres dibujar simplemente una línea, tienes que utilizar la clase que te provee JavaFX para dibujar líneas. Si quieres dibujar un triángulo, lo mismo, etc. Hay un montón de clases que te provee JavaFX a partir de la clase Shape. Todas ellas heredan de la clase Shape, que es la clase Forma. ¿Ok? Chicos, por favor,
están muy perdidos. Díganme por favor si hay algún problema hasta ahora con el entendimiento de la FX, porque tengo miedo que las primeras clases estaban muy activas y ahora están en silencio absoluto. Entonces, no sé si es porque no entienden nada y necesitan que repita algo, o todo lo contrario, están entendiendo todo y por eso no preguntan. Yo creo, profe, que es cosa de meterle mano al código, que por eso estamos tan callados, como ir Ya, practicando. ya. Recuerden que estos ejemplos están subidos en el Git. Así que pueden, incluso mientras vamos acá probando estos ejemplos, los pueden ir probando ustedes mismos en sus máquinas. Así que sería una buena práctica para esto. ¿Ya? Profe, Así esto que, igual, sí, cuéntame, cuéntame. disculpe, se parece igual a como Qt, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el ramo pasado lo trabajamos harto Qt y tenía como funciones bien parecidas donde creaba como ventanas y uno le iba como agregando cosas, habían como gráficos y otras opciones. La mayoría de las bibliotecas que trabajan con interfaces gráficas trabajan la misma lógica que estamos viendo acá. Incluso, por ejemplo, o sea, el caso de Qt es súper obvio, pero otras bibliotecas, como por ejemplo, hay una que es TK-Inter que funciona sobre Python. Esa trabaja sobre la misma lógica. La idea es que tienes una ventana principal y vas agregando elementos en tu ventana. Entonces, pueden diferir a lo mejor en la nomenclatura, en distintas cosas, pero la idea es siempre la misma. Tú tienes un elemento mayor en el cual vas agregando uno en uno los distintos elementos gráficos que tú quieres poner, y por supuesto estas bibliotecas te proveen directamente con montones de posibilidades para tú ir poniendo estos elementos gráficos. Como es el caso de JavaFX, si tú quieres dibujar un círculo, no tienes que molestarte tú mismo en pintar píxel por píxel un círculo y darte esa lata. Tú simplemente puedes utilizar la clase que te provee JavaFX de círculo y reutilizarla y ponerla, montarla en este sistema que ya está creado. Así que, bueno, y de hecho nosotros vamos a ver Qt en este ramo de nuevo. Si ustedes ya en el ramo pasado vieron harto Qt, lo vamos a reutilizar acá. Vamos a ver otra vez Qt y vamos a también hacer los contrastes, las diferencias que existen entre Qt y JavaFX, que Qt funciona básicamente con C++. ¿Ya? Gracias, profe. No, gracias a ti. Sí, va. Esta es la siguiente. Entonces, miren, siguiente ejemplo. Dijimos que dentro de las cosas que tú podrías hacer está la visualización de imágenes. Entonces esto también se puede hacer. Y para ello, nuevamente, JavaFX te provee una clase para la visualización de imágenes. Y esta clase es la clase, image. ¿Cómo funciona la clase image? Muy sencillo. Tú creas un objeto de tipo image y al constructor lo único que tienes que darle es el path donde se encuentra la imagen que quieres mostrar. Es así de sencillo. Entonces, por supuesto, en este caso, para este ejemplo, la imagen se encuentra en exactamente el mismo directorio donde está el código. Entonces, no es necesario poner el path completo, la dirección completa, pero podrías ponerlo sin ningún problema. Y nuevamente, cuando creamos la imagen, tenemos un objeto gráfico que podemos o asociar directamente a la escena, si es que es el único elemento gráfico que vas a poner, o si quieres posicionar más de un elemento gráfico, lo puedes hacer utilizando alguno de los paneles. ¿Ok? Entonces, en este caso, se utilizó un hbox para posicionar los elementos uno al lado del otro. Y luego, bueno, se setearon algunas opciones, en este caso el padding, que es como la distancia que tú vas a poner entre los distintos elementos. O sea, no es la distancia entre elementos, es si tú tienes una imagen, vi que levantaron la mano, atiendo al tiro de la pregunta. Si tú tienes una imagen que es de este tamaño, no sé, 100 por 100 píxeles, el elemento gráfico tiene ese tamaño, 100%, ¿ok? Pero tú por algún motivo puedes necesitar que esto se vea un poquito más grande, que tome más espacio, ¿ok? Entonces el padding lo que hace es justamente generar un espacio alrededor de este objeto un poquito más grande, ¿ok? Entonces si tú dices que tú quieres un padding de 5 píxeles, por ejemplo, es como que alrededor del objeto, no es como un margen, es como interno al objeto. Quizás si lo dibujo, esto se vea más claro, a ver. Si esta es tu foto y tiene 100
100 píxeles de ancho y 100 de alto. Al tú ponerle un padding, lo que estás haciendo es que si tú le pones un padding, por ejemplo, de 5 píxeles, lo que estás haciendo es que esta misma foto ahora sea un poquito más grande. La foto como tal. No es que estés agrandando la foto, es como el objeto foto. ¿Ya? Entonces, la foto como objeto dentro de ella, la imagen, tiene ahora 105, a ver, qué horrible que esto, por 105, pero internamente acá tu foto sigue teniendo el mismo tamaño, pero no es un margen, es un concepto a lo mejor un poco complicado de entender. Tu imagen sigue siendo de 100%, ¿ya? Y 100 acá. ¿Ya? Tu imagen sigue teniendo las mismas dimensiones, pero le estás dando como un espacio para crecer un poco, como objeto, para visualizarlo. Que es distinto al margen. El margen sí es como algo que tú pones alrededor del objeto gráfico. ¿Ya? Entonces el padding lo que está haciendo acá es generar algún pequeño espacio entre los distintos elementos que estás poniendo. ¿Ok? Entonces, generamos, voy a borrar esto, perfecto. Super. Entonces generamos este padding dentro del panel y vamos a crear las distintas imágenes que vamos a ir poniendo dentro de este panel horizontal, que recuerden, perdón, había una pregunta, perdón. Sí, profe. Bueno, Nicolás, ahora cuéntame, que explicó lo del padding me generó ahora duda. dime. Voy a partir con la del padding. Entonces, no margen que le da, pero como espacio extra que le otorga, ¿queda como en blanco o lo genera como un PNG? Sí, queda como espacio simplemente, entonces bueno, es como, va a quedar del color de tu fondo, digamos, Ah, ya, entonces es fondo de como la un ventana. PNG, ya. Sí. Otra pregunta es que, ejemplo, en imagen, ¿qué tipo de archivo soporta? Porque ahí le pasa una foto PNG, pero puedo pasarle un Sí, JPG o... sí, es una buena pregunta. No me sé de memoria cuáles son todos los formatos que maneja, pero estoy casi seguro que maneja todos los formatos estándar de imágenes. O sea, de hecho, es una buena idea que lo busquemos. Pero, o sea, XJPEG te lo va a aceptar. BMP creo que también lo acepta, PNG, y a partir de ahí, bueno, son tantos los formatos de imágenes que no podría ni siquiera nombrarlos todos, los manejo, no. Image Class Java FX Formats. Vamos a buscar qué formatos soporta. Creo que acá está. Voy a mostrarlo acá. Aquí está. Pero imagínate, acá dice like como lo siguiente. Entonces me imagino que soporta más incluso que lo que aparece acá. Pero acá dice BMP, GIF, JPEG y PNG. Y eso, de hecho, ahí responde mi siguiente pregunta, que yo le voy a preguntar, ¿qué pasa si quiero adjuntar un GIF? Bueno, ahí dice que lo acepta, así que... Sí, lo acepta y yo nunca he metido un GIF a JavaFX, así que no sé si se verá como un GIF animado o si es como una animación o si se verá como algo estático. Me imagino que si soporta el formato, lo soportará con todas las bondades que este tiene. Así que es Claro, una buena claro. idea. No tengo un GIF para probar en estos momentos, pero podrían hacerlo ustedes con el mismo ejemplo que les subí de código. Métanle un GIF y vean si tiene la animación o no. Sería Claro. un buen ejercicio. Porque eso me genera también la pregunta es si yo le puedo meter a estos videos o no me acepta videos. Absolutamente, pero no al image. Hay una clase especial que soporta videos y tiene otra clase especial que soporta audios. Ya. Así que sí, efectivamente puedes agregarle a tu interfaz gráfica videos y audios sin problema, pero no es image, no es la clase image. Ya, gracias, profe. Gracias a ti. Ignacio dice, profe, está en control, que me perdí. Estamos viendo características de JavaFX. Nosotros ya hablamos de este tema de cómo es la lógica para posicionar cosas dentro de JavaFX. Y de ahora en más estamos nombrando elementos que tú podrías eventualmente poner dentro de tu interfaz gráfica. ¿Ya? Así que espero que no sea mucho lo que te hayas perdido.
Perfecto. Entonces, déjenme mostrarles este mismo ejemplo. Debería estar acá. Ya. Vamos a cerrarlo. Acá, ya X. ¿Cómo se llama esta? Show image. Perfecto. Acá. Tiene un error. ¿Qué pasó? ¿Será que no está la imagen? Puede ser que no tenga la imagen. A ver. Claro que no tengo la imagen, tengo que subirla. Ya. Ya, tengo que buscar las imágenes, no las tengo acá, así no les puedo mostrar este ejemplo, lo siento por eso. Les puedo mostrar el código, sí. Es este de acá. Claro, como no están las imágenes, esta de acá, no es posible mostrarlo. Así que ahí me la farré yo. Voy a subir las imágenes al Git para que ustedes puedan probar por su cuenta. Así que debería funcionar de aquí a mañana, espero. Profe, ¿sabe cuándo se subirá la tarea 1? La tarea 2, preguntan acá. Estamos viendo los detalles, pero tampoco es importante cuando subamos la tarea 2 porque los plazos van a ser similares a la tarea 1, sea cuando sea que la subamos. Así que no se guíen tanto por lo que está en la ¿cómo se llama? Puesto en la planificación, porque el plazo va a ser exactamente el mismo que el de la tarea 1. No es como que si lo subamos antes van a tener más plazos, o sea, sí, eso es lo que están pensando. Van a tener el mismo plazo. Y de hecho debería ser más sencillo trabajar la tarea 2, porque la tarea 2 es literalmente, salvo pequeñas modificaciones, que eso es lo que estamos modificando ahora, es la tarea 1 con monitos. Con una interfaz gráfica. Así que no debería ser muy complicado si ya entendieron toda la lógica de la tarea 1. ¿Ya? No se asusten con eso. Entonces, como les dije, de la misma manera que ustedes pueden, por ejemplo, agregar círculos, hay un montón de otras cosas que ustedes pueden agregar como elementos gráficos. O sea, pueden agregar textos, líneas, rectángulos, círculos, elipses, arcos de círculos, arcos de curvas, ¿cierto? Polígonos, polilíneas, etc. O sea, la mayoría de las cosas que se te podían ocurrir, por lo menos para una interfaz sencilla, sin ser muy complicada, te las provee ya JavaFX, por lo tanto puedes reutilizar lo que ya está hecho acá. Y acá hay un montón de ejemplos si quieren ver, por ejemplo, cómo mostrar un texto, cómo mostrar un rectángulo. Esto creo que ya están subidos acá. Efectivamente está show text, show rectángulo no está. Show line sí está. El show rectángulo no es el único que no está. Tendría que buscarlo si es que lo tengo por ahí ese ejemplo. Pero ahí ya tienen por lo menos dos ejemplos. De hecho, el show rectángulo probablemente el que menos se eche de menos, porque es exactamente igual que el show circle, pero utilizan un rectángulo en vez de un círculo. ¿Ya? Y con eso terminamos esta parte de la clase. No sé si hay alguna duda hasta acá. Algo que no haya quedado claro. Cuéntenme, por favor. Perfecto, creo que no hay consultas. Por ahí veo un dedito arriba, así que espero que se esté entendiendo. Genial. Oye, poquitas personas, chiquillos, somos como 79, ¿qué pasó? ¿Había un control hoy día como el de su compañero? ¿Estaban controlados? Se le empezó. Se van antes de vacaciones, ya. Bueno, espero que por lo menos vean los videos en diferido en este caso. ¿Ya? Que algo sirva esta cuestión. Entonces, procedamos a ver la siguiente unidad de JavaFX. Entonces acá lo que vamos a ver son dos cosas básicamente. Uno, esta posibilidad de que tú tienes de distintos elementos gráficos. Por lo general son elementos gráficos, pueden ser otras cosas, pero vamos a hablar de elementos gráficos, que es lo que nos convoca el día de hoy. Cada elemento gráfico podría tener algunas propiedades
Como por ejemplo, nosotros vimos en uno de los ejemplos anteriores, cuando teníamos este circulito centrado en la imagen o sea, en el centro de la ventana. Tenemos una propiedad del círculo, que es la posición, ¿cierto? Donde se encuentra posicionado dentro de tu ventana. Y en este caso, lo que hicimos en el ejemplo es, de alguna manera, ir determinando la posición del nuevo centro en función del tamaño de la ventana. ¿Ok? Tenemos una propiedad, que es la posición del círculo dentro de la ventana. Otra propiedad, que ahora es de la ventana, ¿cierto? Que es cuáles son las dimensiones de la ventana. Y hay alguna conexión entre ambas. Si yo cambio el tamaño de la ventana, cambio la posición del círculo. ¿Te fijas? Entonces tenemos esta conexión entre ambas propiedades de estos distintos elementos gráficos. Vuelvo a insistir, no necesariamente tienen que ser elementos gráficos, pero como es lo que nos convoca acá, vamos a hablar de elementos gráficos y a lo mejor sacamos algún ejemplo de otra cosa. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Y el otro tema es cómo detectar eventos de cosas. Entonces acá vamos a hacer la gran unión entre programación basada en eventos y tu interfaz gráfica. Es decir, si por ejemplo tú presionas un botón, que ocurra algo. Si tú pinchas en tal botón, que ocurra esta otra cosa, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con las propiedades y vínculos, que es esta idea de que tú puedes, ante ciertas propiedades que poseen algunas clases, tú puedes conectarlas de manera tal que al modificar una propiedad, se modifique esta otra propiedad en este otro elemento. Esa es la idea principal, que es lo que vimos en el ejemplo del círculo que estaba centrado en la ventana. Es decir, la posición del círculo, que es una propiedad, la propiedad posición del círculo, varía en función a la propiedad tamaño de la ventana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es primero definir cómo nosotros podemos no identificar, sino que definir las propiedades dentro de nuestros objetos, o en otro supuesto, si algún objeto ya posee propiedades, cómo reutilizar. ¿Ok? Esa es la idea general. Entonces, bueno, como dice acá, esta es la explicación general. Un cambio hecho en una propiedad de un objeto, es decir, cambia el tamaño de la ventana, se reflejará automáticamente en el otro objeto. Como están conectados, cualquier cambio que yo haga en esta propiedad, inmediatamente va a generar un cambio en la otra propiedad. Esa es la idea general. Y acá no es necesario ni siquiera programación orientada a eventos. Es decir, un cambio en esto produce inmediatamente un cambio en esta otra cosa. ¿Sí? Entonces, como dice acá, una interfaz gráfica mantiene su despliegue automáticamente sincronizado, esta conexión que se produce sincronizada, con los datos de los objetos gráficos. Y a través de vinculaciones se observan los cambios en los objetos gráficos de los cuales se depende. ¿Ok? Nuevamente, por este enlace que existe por sus propiedades. Así, cuando un cambio es detectado por la interfaz, o sea, cuando un cambio es detectado en alguna de estas propiedades, la interfaz se actualiza automáticamente. Entonces, como les dije, esto puede darse en contextos no gráficos, a pesar de que lo más normal para ver este tema es verlo en elementos gráficos. Veamos un ejemplo, un elemento no gráfico, que es este de acá. Entonces tenemos una clase que lo único que va a hacer acá es tener un main para nuestro ejemplo. ¿Ok? Vamos a utilizar acá una clase que provee JavaFX que nos permite generar una propiedad de tipo double. El double de toda la vida, ¿cierto? Esta clase que nos permite almacenar elementos numéricos, simplemente. No es más que eso. Pero a diferencia del double normal, esta es una propiedad. Está definido como propiedad. Las propiedades tienen esta característica que tú las puedes enlazar con otra propiedad de manera tal de que cuando se produzcan cambios en una, modifiquen otra. ¿Ok? Pero sigue siendo un double por dentro. Lo que pasa es que es además una propiedad. Entonces vamos a crear dos objetos de tipo double, a los cuales a cada uno, por supuesto, le vamos a asignar su propia referencia de 1 y de 2. El primero lo inicializamos con un valor 1 y el segundo lo inicializamos con valor 2. ¿Ok?
Entonces acá tenemos dos propiedades, cada una con su propio valor hasta este punto. La primera tiene valor 1 y la segunda tiene valor 2. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar la propiedad de 1 utilizando el método bin. Recuerden que D1 es una referencia a un objeto de tipo propiedad. Todas las propiedades poseen un método que se llama bin, que permite conectar una propiedad con otra. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá, al decir D1 está bin conectado con D2, es que el valor de D1 está conectado al valor de D2. ¿Ok? Por lo tanto, como el valor de D1 está conectado al valor de D2 directamente, el valor de D1 en estos momentos, en esta línea en particular, ahora es 2. Porque el valor de D2 es 2. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de D1 es 2 porque el valor de D2 en este momento es 2. Por eso si nosotros hacemos un print en este punto, vamos a obtener para D1 y para D2 un valor de 2. ¿Ok? Como el valor de D1 es el que está conectado con el valor de D2, si nosotros modificamos el valor de D2, en este caso le pusimos 70,2 por ponerle cualquier cosa, como existe esta conexión entre el valor de D1 y el valor de D2, el valor de D1 inmediatamente en esta línea se setea también a 70,2. Por lo tanto, si yo hago un print en esta parte, tanto D1 como D2 tienen valor de D2, que sería 70,2 en este caso. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá, conceptualmente, de este tema? Acá me están contando qué es lo que los ha hecho faltar. Certamen de 140, muchas pruebas y controles, me imagino. Bueno, siempre está la posibilidad de que hagan sus consultas por los medios que ya hemos puesto a disposición para ustedes. Así que cuando quieran, podemos atender consultas en diferido de lo que estamos viendo ahora. De todas maneras, los insto a que utilicen este momento para hacer sus consultas. No sé si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta acá. Es súper claro. Tú tienes una propiedad de 1 y una propiedad de 2 y las puedes conectar. Esta conexión, ojo, esta conexión es unidireccional. Si yo modifico el valor de D1, no voy a modificar el de D2 si yo hago la conexión solo de esta manera. Para hacer la modificación contraria, tendría que conectar D2, el valor de D2, conectarlo bin con la propiedad de 1. De esa manera se modificarían mutuamente. ¿Ya? Esta es una conexión unidireccional. Por lo tanto, el valor de D1 en este caso queda conectado al de D2. No sé si acá viene ¿cómo se llama? No. Permítanme mostrarle la otra presentación para que veamos el código de las líneas que les dije que nos saltáramos. Para que ahora las puedan entender bien. Vamos para acá. Esta es justo. Entonces ahora pueden ver de mejor manera qué es lo que está ocurriendo acá. Fíjense que nosotros creamos el círculo, y el círculo, por supuesto, tiene una posición X e Y, ¿ok? Eso está claro. Pero ahora lo que queremos hacer es cambiar la posición X e Y en base a lo que esté medido como ancho y alto de la pantalla, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Súper fácil. Del círculo obtenemos el centro, la posición del centro en sus coordenadas X e Y, pero como propiedad. Porque acuérdense que son las propiedades las que se pueden enlazar a cosas. ¿Ok? Obtengo la posición, por ejemplo, X del centro y la conecto con lo siguiente. Con el ancho, como propiedad, por supuesto, del pane, del panel que va a estar puesto acá en esta ventana, y esto lo divido por 2. ¿Ok? Entonces estoy sacando la posición media en el eje X del ancho del panel. Por lo tanto, el valor del centro del círculo queda conectado con la mitad del eje X, ¿cierto? La mitad horizontal
del panel. Y hacemos exactamente lo mismo para la posición en el eje Y. Obtenemos desde el círculo ¿cómo se llama? El objeto de tipo propiedad que contiene la información del eje Y, de la posición en el eje Y, y la conectamos con bin con la propiedad de altura, pero no cualquier número, sino que la mitad de la altura. Y es por eso que funcionaba esto de que tú lo podías enanchar o alargar, y esto se iba a mantener centrado. ¿Ok? Entonces creo que ahora pueden entender de mejor manera qué hacían estas dos líneas que nos estábamos pasando por alto por ahora. ¿Ok? Entonces miren, supongamos que ahora queremos no solamente conectar directamente las propiedades, sino que queremos hacer operaciones, por ejemplo, con las propiedades. Queremos agregarle algo, sumar, restar o lo que sea. ¿Ya? Entonces miren, tenemos dos propiedades acá de tipo doble, num1 y num2, que parten con valores iniciales 3 y 7. ¿Ok? Y ahora fíjate que vamos a crear un elemento de tipo double binding que lo que hace es permitir conectarse como objeto a una conexión que ya existe. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, miren, el valor de sum va a corresponder a aquel que hay entre num1 sumado a num2. ¿Ok? Repito, esto de acá, sum, es una referencia a un enlace que voy a producir entre dos elementos de tipo propiedad. ¿Cuáles son estos elementos? Lo que aparecen acá. Entonces, sum se va a ir actualizando en cada momento con la suma de num1 y num2. Fíjense que acá está claro que lo que estoy haciendo es tomar num1 y sumarle num2. Y eso lo seteo en sum. ¿Qué es lo que pasa? Que como estos elementos de acá son propiedades, al enlazarlos con un elemento de tipo binding, en este caso, lo que estoy logrando es que cada vez que modifique num1 o num2, voy a modificar el resultado de esta suma, por supuesto. Y eso va a actualizar el valor almacenado en sum. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que en este punto sería 7 más 3, en este caso, por lo tanto, el valor de sum hasta acá es 10, que es lo que aparece acá. Sin embargo, si yo modifico el valor de alguna de estas propiedades, como por ejemplo la propiedad num1, y le cambio el valor a 5, que antes era 3, el resultado de la suma ahora va a ser 7 más 5, que es 12. Y eso se actualiza inmediatamente. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente yo puedo conectar una propiedad con otra, sino que también puedo conectar operaciones entre propiedades. No hay problema con eso, como ven acá. Y estas conexiones las asocio, en este caso, a un elemento que permite almacenar conexiones entre propiedades, que son los elementos bin. En este caso, como estoy generando una suma entre propiedades de tipo double, propiedades double, en la clase que va a almacenar esta conexión va a ser un binden, pero de double también. ¿Ok? Entonces, cualquier modificación de alguna de estas propiedades va a generar un cambio en la suma que se va a ver reflejado inmediatamente en la referencia sum. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá de los bindings? Acá Nicolás pregunta si a través de ese código igual podemos mover el círculo a alguno de los lados o arriba o abajo perfectamente. O sea, tú por ejemplo o sea, si tú lo seteas en una cierta posición de manera fija, no necesitas propiedades, porque la gracia de las propiedades es que si hay alguna modificación en tu interfaz gráfica, produce una modificación en el otro elemento. ¿Ok? Esa es la gracia de las propiedades. Si tú, por ejemplo, quieres que tu círculo siempre, no importando el tamaño de la pantalla, esté en la posición 20,60, basta con que setees el centro del círculo en 20,60. Entonces, JavaFX te va a proveer con un método para setear la posición del círculo en esa posición y no hay problema.
¿ya? Eso para cuando tú tienes elementos fijos, y esto independiente del elemento gráfico que tú estés hablando. Probablemente si tuviera que adivinar serían los métodos setX y setY o algo de ese estilo. Lo podríamos buscar ahora, no hay problema. Pero son de ese estilo, para setear la posición X e Y. Circle, Java, FX. Esto debería estar acá. Y como ven, acá están las propiedades que les hablé recién. Hay una propiedad para el centro en la posición X, una propiedad para el centro en la posición Y y otra para el radio. Entonces, esto ya está definido. Y esto para cada uno de los elementos gráficos de JavaFX. Ustedes pueden revisar qué propiedades tienen definidas internamente para utilizarlas, si es que quieren utilizarlas. Y acá están los... estos son los que heredan y acá están los métodos. Y acá, como te acabo de comentar, es setCenterX para definir en qué posición en el eje X quieres setear el centro, y setCenterY para definir la posición en el eje Y. Entonces, si tú no quieres que estos se modifiquen, puedes directamente setearlo desde un principio y no se van a modificar de nuevo. ¿Ya? Súper, gracias a ti por la pregunta. ¿Se dan cuenta por qué estas cosas no es necesario sabérselas de memoria? Basta con entender la lógica y tú ya te vas a dar cuenta de más o menos cómo operan todos los elementos gráficos. Nosotros no esperamos que ustedes se sepan todas estas cosas de memoria porque son millones, o sea, no voy a decir millones, pero son muchos los elementos gráficos que provee JavaFX y otros lenguajes. Entonces, y cada uno tiene sus métodos, entonces fíjense en la cantidad de métodos, no esperamos que se sepan todos estos de memoria, pero sí saber que existen, y lo más probable es que el círculo o el triángulo o el rectángulo o la figura que tú estés utilizando, cualquiera, es muy probable que tenga un método para setear la posición, por ejemplo. Entonces basta con que vayas a la documentación de Java, veas cuál es el método que te permite setear la posición, o veas cuál es el método que te permite setear el ancho, cuál es el método que te permite setear qué tan ancha va a ser la línea con la que vas a dibujar la forma, etc. Entonces, JavaFX te provee métodos para todo, entonces no tienen que reinventar la rueda tratando de memorizar estas cosas o tratando de definirlos ustedes mismos, ¿ya? Entonces, quiero por lo menos terminar la clase el día de hoy dejando esto mencionado. Entonces, existen en JavaFX elementos de tipo control, ¿ok? Que son los que manejan distintas cosas dentro de tu interfaz gráfica. Dentro de estas distintas cosas que pueden manejar están, por ejemplo, los botones que permiten manejar los eventos de que tú presiones un botón y ocurra algo. Los input de texto, entonces con eso tú puedes capturar texto, ya sea con un área de texto, que son estas áreas grandotas en donde tú puedes escribir textos amplios. O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven estos formularios típicos de contacto, los text field, que son los que aparecen acá abajo, son esos cuadritos pequeños donde tú te piden que pongas tu nombre, tu root, tu número de teléfono, qué sé yo, el correo electrónico, son estos campos chiquititos de texto. Y cuando finalmente te dicen motivo del contacto, y ahí tú te largas a escribir cuáles son las causas por las cuales estás contactando esa página, por ejemplo, esos son unos campos de texto mucho más grandes, mucho más amplios, donde tú puedes escribir de verdad mucho texto. Esos son los text areas, ¿cierto? Son estas áreas de texto donde tú puedes ir escribiendo cosas. De la misma manera existen checkbox donde tú puedes ir, estos típicos que tú pones con un ticket para ir indicando qué cosas escoge o no desde un menú. Están los radio buttons, que tú escoges uno solamente o el otro, que son estos seleccionadores redondeados que tú los pinchas para escoger o una opción o la otra, ¿cierto? Y así existen un montón de otras cosas, como los scroll bar, los sliders, etc., que te proveen JavaFX para tu armar ya inmediato tu interfaz gráfica. Cada uno de estos elementos de tipo control pueden detectar diferentes tipos de eventos. Por supuesto, esto va a depender de cuál es la clase de la cual estamos hablando. Si estamos hablando de una clase text area, por supuesto que el evento a detectar es que tú estés escribiendo, los eventos de teclado. Si tú estás hablando de un botón, por ejemplo, puedes detectar el evento de clic del mouse, por ejemplo. Y de la misma manera que nosotros lo habíamos visto en las clases de orientación a eventos,
por cada evento que tú quieras manejar, tienes que tener una clase que lo maneje, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un manipulador de eventos que va a ser una clase que va a implementar una interfaz de manejo de eventos y que debe redefinir el método handle, ¿cierto? Que es el que maneja finalmente el evento que está ocurriendo. Y estos, como dice acá, son definidos por el programador, como ya lo vimos en la parte de programación de eventos, implementados a partir de una interfaz asociada al evento que quieres detectar, ¿ok? Luego el programador debe registrar exactamente lo mismo que vimos en programación orientada a eventos, tienes que registrar la clase que va a manejar tu evento con la clase que detecta el evento, y de esa manera tú puedes manejar estos eventos que van a ocurrir. Y termino con esto, las posibles clases para eventos que ustedes pueden utilizar en JavaFX son, bueno, todas estas serían de Event Object, pero las más comunes son un Window Event, que es un evento que ocurre en la ventana, un Key Event para el teclado, un Mouse Event, o pueden generalizar estas dos acciones, estos dos eventos, utilizando la interfaz Input Event, ¿ok? Entonces, si quisieran hacer algo un poco más general, podrían implementar directamente desde Input Event y detectar tanto el teclado como el mouse casi al mismo tiempo, ¿ya? Y acá están todas las los posibles métodos que te pueden llevar a detectar los distintos eventos. Entonces, por ejemplo, un botón, ¿cierto? Para detectar algún evento que ocurra en un botón, tienes que utilizar el método setOnAction y le va a detectar los distintos eventos que pueden ocurrir alrededor de un botón. Si tienes por ejemplo, quieres detectar un mouse, por ejemplo, que el mouse presionó tu elemento gráfico, puedes simplemente llamar al método setOnMousePress. Eso quiere decir que estás detectando el evento de que el mouse se presionó, y por supuesto tienes que asignarle un manejador de eventos, en este caso de tipo que detecte eventos de mouse. Si quieres detectar que una tecla se presionó, tienes que utilizar el método setOnKeyPress, ¿cierto? Y asociarle nuevamente un manejador, pero ahora que maneje eventos de teclado. ¿Ok? Con eso terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna duda o consulta, me pasé un poquito de la hora, como siempre, para variar. No sé si hay alguna duda o consulta de lo que acabamos de ver el día de hoy. O si está más o menos claro. ¿No hay dudas? Súper, ahí me tira un dedito para arriba. Súper, chiquillos. Ya, pues los espero entonces la siguiente semana para que continuemos con estos temas de JavaFX y que pasen un bonito fin de semana, por supuesto. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Que estén bien. Ya, profe, Cuídense. gracias. Chao.